Buen día República Oriental del Uruguay, buen día a todas las repúblicas de América Latina, buen día a esos retazos, a esos pedazos, a esos espacios republicanos que nos quedan, tomando en cuenta lo que va sucediendo en nuestro continente a raíz, bueno, de la embestida de gobiernos de izquierda, de perfil marxista, que han desconfigurado nuestros estados de derecho republicanos. Y vaya que en nuestro país hay un gravísimo inconveniente, por no decir directamente un gravísimo problema, que es con el sistema de justicia que tenemos en nuestro país. Nos enteramos todos que hace unos días la fiscal Gabriela Fossati, quien está llevando adelante esta investigación fiscal, que va profundizando datos, que ha profundizado y ha direccionado en una línea de investigación fiscal rumbo hacia el año 2013 y de ahí en adelante, para configurar una investigación que es muy amplia y es muy compleja, vinculada a una organización para delinquir, que a su vez estaba dedicada en digamos, en esas maniobras a la falsificación documentaria o la falsificación de documentos públicos para otorgar ciudadanía uruguaya a ciudadanos rusos. No solo pasaportes, hay cédulas de identidad, hay también partidas de nacimiento, hay certificados de defunción, libretas de conducir y distintos documentos civiles, por supuesto también pasaportes, evidentemente. Es como el pasaporte es lo que está en la tapa del libro, ¿no? Es el punto de partida para un conjunto de maniobras que en su momento lo vamos a dar, seguramente mañana miércoles. Vamos a explicar de qué se trata la estrategia de no solo el narcoterrorismo, sino del espionaje. Esto puede estar vinculado a un espionaje internacional que afecta a nuestro país y, por supuesto, a la región. Todo eso es lo que está en juego en esta investigación fiscal. Y nos enteramos hace unos días que la fiscal Fossati, concediendo una entrevista al periodista Gabriel Pereira en el programa En la Mira, que se difunde por el canal de cable BTV, por la señal cable BTV, bueno, ha manifestado cosas que son realmente intranquilizadoras, por lo menos para algunos periodistas y creo yo que para gran parte de la población uruguaya. Intranquilizadoras deberían ser para toda la población uruguaya y para en sí nuestro país. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que una fiscal manifestó que no se siente protegida nada más y nada menos que por el fiscal general de corte, por el fiscal general de la Nación ahora, que es Juan Gómez, que evidentemente es la autoridad máxima de la Fiscalía General de la Nación, que lleva adelante estos trámites fiscales de investigación y que determina el apoyo logístico, la infraestructura y el apoyo institucional de los fiscales que llevan adelante las distintas investigaciones fiscales, como en este caso la fiscal Fossati, en la Fiscalía de Flagrancia 12º turno. Manifestó en esa nota no sentirse acompañada, cobijada, protegida directamente por el fiscal general de la Nación, y a su vez manifestó cosas también muy delicadas, como que no hay un interés verdadero en sí en los operadores judiciales, en gran parte de la clase política, de averiguar la verdad judicial, de averiguar la verdad jurídica de todo esto, la verdad legal. Es decir, reparar nuestro Estado de Derecho, que de eso se trata en materia penal, porque toda esta investigación induce, conduce a una judicialización penal. Y a través de un trámite abreviado, prácticamente todo queda resuelto por el fiscal, como ya lo vimos, sencillamente luego disponiendo de la confesión de la parte que acepte la acusación, como ha sido el caso de Alejandro Astesiano, aceptando que él participó, que él integró una asociación para delinquir. Por ese motivo fue acusado y ahora fue condenado por participar de una asociación para delinquir vinculada a la falsificación de documentos simulando ciudadanía y pasaportes legales para ciudadanos rusos y ucranianos en principio. Pero esta causa se remonta al año 2013. La fiscal manifestó que a partir del año 2014 un montón de consulados realizaron estos trámites, es decir, acá hay un tema gravísimo vinculado a un montón de consulados uruguayos de aquel periodo gubernamental que obedece a la presidencia de José Mujica,
No solo fue el consulado uruguayo en Rusia de Stefano Di Conza, también personaje que fue condenado por esta causa, sino que tiene que ver con varios consulados. Es decir, se está hablando de una organización muy grande, de una red mafiosa, organizativa, criminal, que atenta nada más y nada menos que contra el Estado uruguayo. De ese tema, evidentemente, y de la secretaría privada de José Mujica, fue una secretaría absolutamente ilegal, dentro de presidencia, fuera de presupuesto, fuera de la normativa, fuera de la institucionalidad y la competencia institucional que otorga nuestra Constitución y nuestras leyes, realizó, digamos, una articulación de todas estas maniobras a través de esa secretaría privada. La investigación de Gabriela Fossati va rumbo a todo ello y trasciende abiertamente la relación entre el ex custodio de los guardias presidenciales o custodios presidenciales, que era el jefe de custodios, Alejandro Astesiano, y la relación con el presidente de la República. A su vez también trasciende las relaciones que haya tenido este ex custodio, jefe de custodio del presidente de la República, con jefes de policía, autoridades policiales, como va trascendiendo a la prensa, de modo también muy curioso, porque hay trascendidos de prensa que obedecen a esa carpeta de investigación fiscal, de la cual se extraen información y pasa direccionada hacia un tipo de prensa que tienen nombre propio y que es una prensa militante de izquierda, que han sesgado la información hacia la opinión pública hacia ese tema. Como que todo se resume, todo se vincula y la gravedad del asunto que instalan como una alarma pública desde la izquierda organizada, desde la izquierda organizada y su prensa militante, es el caso Astesiano vinculado al presidente de la República y todas las influencias que generó, desarrolló ante el Ministerio del Interior y sus distintos jerarcas. Tenemos un problemita con el video, vamos a ver si podemos solucionarlo. Bueno, ahí más o menos lo arreglamos otra vez. Hay un problema técnico que tendremos que solucionar vinculado a una configuración de Zoom. Les digo a todos aquellos que nos están mirando por YouTube, mirá en dónde estamos, ese es nuestro canal, mirá en dónde estamos, pero no nos ves ahora en vivo, nos ves después editados y subidos a nuestro canal, donde ahí tenés todo el material periodístico de este programa en donde estamos, programa que es de Libertas, una asociación civil sin fines de lucro, dedicada precisamente a esto, a difundir, a autoenseñarnos, a investigar y a proteger los valores republicanos democráticos de nuestro país, para que todos ustedes, bueno, vayan sacando conclusiones de estos temas que son centrales, centrales en cuanto a políticas centrales de Estado que le dan un funcionamiento, una estructura y una característica a nuestro país. Ya está con nosotros el diputado, el doctor Felipe Schipani. Quería simplemente cerrar este comentario diciendo que trasciende esta causa, lo de Astesiano, y es muy intranquilizadora porque la fiscal manifestó que está muy agotada, que no está protegida, que no hay interés, que no hay interés en los operadores judiciales, por lo pronto, de averiguar la verdad jurídica, la verdad legal, sino que hay fuertes intereses, sí, corporativos y políticos. Y a su vez dijo que ya no está a su altura de la vida para inmolarse por nadie. Fíjense toda la terminología que utilizó. Esto está insinuando un clima denso, cuasi mafioso o mafioso, de presiones, presiones muy fuertes a la fiscal. Y no olvidemos que dentro de este caso aparecieron las figuritas repetidas, presionando, instalando opinión, como el ex fiscal de la Nación, el doctor Jorge Díaz, aparece el doctor Camaño, como si fuera un abogado común, simplón, uno más de los abogados penalistas del Uruguay, cuando sabemos que no es así, que integra el Instituto del Derecho Penal, que es un investigador del Derecho Penal, que es docente de Derecho Penal, muy afiliado a las teorías neoconstitucionalistas, es decir, la filosofía marxista del derecho, instalada a través de Dworkin, de Hart, de John Rawls, y acá, digamos que de algún modo apadrinada por el doctor Zaffaroni, quien durante muchos años vino a la Facultad de Derecho del Paraninfo a hablar de una nueva estructura y una nueva concepción de la justicia penal y especialmente de todo el proceso penal. Bueno, él participó, precisamente el doctor Camaño, de esa, digamos, de esos asesores letrados jurídicos que dieron forma a este nuevo código del proceso penal. No es un abogado común. Es decir, es un abogado que está representando estos intereses de este sistema de justicia
con este sistema fiscalista adversarial, le dicen ellos, acusatorio. Felipe, ¿cómo te va? Quería cerrar diciendo de que la fiscal determina, pide licencia médica por 15 días. Es realmente, podría ser, si esto termina en el patrón de conducta que siempre se va dando en fiscalía, que es cuando las fiscales piden licencia, como pasó con Lovesio, después de la C que se mandó, después de la macana, dicen, me siento mal, estoy presionado, y las apaña el fiscal. Bueno, yo no sé, espero que no, pero quizá esto sea una especie de renuncia velada, quizá sea removida hacia otra fiscalía, y sería realmente muy desalentador para muchos de nosotros que ya no estuviera la fiscal Fossati y que esto cayera en manos de otro fiscal, quizá cauterizando toda esta causa por acá, dejándola por acá, congelándola como queda congelado en nuestros una veces. Y eso hablaría muy mal de nuestro país, hablaría muy mal de nuestro sistema de justicia. Ahora sí, bienvenido Felipe, gracias por tu paciencia y escuchar esta introducción. Muy buena audiencia, un placer estar un nuevo martes compartiendo este espacio para comentar los temas de la actualidad política. Uh-huh. Que ese es un gran tema, ¿no? Tema enorme. Tengo la nota ahí, no sé si se puede pasar, Damián, de una entrevista que le hacen al presidente, creo que fue ayer en Canal 10. Pasamos un momento, ¿te parece, Felipe? Y comentamos un Dale. poquito. Actos. Hiciera esos movimientos, es llamativo, presidente. Claro, fíjate la diferencia en el abordaje de los temas. En Uruguay me obligás a hablar de algo que no estaba en mis planes, pero en Uruguay renunció un vicepresidente. ¿Tú recordás lo que fue la oposición ese día? Desde la tribuna de la Ámsterdam nuestra nos dijeron de todo. ¿Qué hicimos? No, vamos a proteger. Es un vicepresidente de la República que está renunciando. Tuvimos ministro de Economía procesado, tuvimos presidente del Banco de la República, y nunca se nos ocurrió decir que se erosionaba la institucionalidad. ¿Por qué? Porque funcionó la institucionalidad. Actos. Hiciera esos movimientos, es llamativo, presidente. Claro, fíjate la diferencia en el abordaje de los temas. Bueno, se quedó por ahí. Se quedó por ahí. Felipe, bueno, evidentemente surge todo este interrogatorio, esta alarma pública, siempre vinculando este caso a Astesiano y al presidente, y el presidente hace una especie de raconto de la cantidad de problemas que tuvieron, ¿no? También en el Frente Amplio, graves problemas institucionales en esos gobiernos que se pueden caracterizar incluso como una especie de gobierno sistemáticamente corrupto, ¿no? Bueno, estuvo muy buena la entrevista que Blanca Rodríguez le hizo ayer al presidente de la República, y esta respuesta también, porque es el sonsonete que venimos escuchando desde hace Sí, se quedó también, a ver, tiempo por el Frente Amplio. ¿Cuál es el funcionamiento institucional de un país? Todo este episodio de Astesiano lo que reafirma, lo que deja en evidencia, es que las instituciones del país funcionan. Astesiano fue detenido en la residencia presidencial, ¿no? Fue detenido eh, estando junto al presidente de la República. Se entregó el teléfono, ingresaron oficiales de asuntos internos para llevarlo. ¿En qué país, como decía ayer el presidente, ocurre eso? claro. De modo que lo que deja en evidencia este episodio es que las instituciones funcionan, de que aquí hay un poder judicial independiente que lleva adelante su tarea, que investiga la comisión de presuntos ilícitos, y que hay un poder ejecutivo, como lo reconoció la propia fiscal, que colabora con la investigación, ¿no? Esto lo ha dicho Fossati públicamente. Ha recibido de parte de Presidencia toda la colaboración en la investigación. Por tanto, lo que ha ocurrido aquí es que las instituciones funcionaron. Claro. No hubo por parte del gobierno, ni de ningún jerarca de gobierno, ninguna medida tendiente a obstaculizar la investigación. Por tanto, decir que esto, como hemos escuchado a diferentes actores del Frente Amplio,
trasunta en un problema institucional, bueno, es tener muy poco conocimiento de lo que es el funcionamiento de las instituciones democráticas del país. Exacto. Y después, obviamente, como también dijo el presidente ayer, se pretende armar una hoguera en torno al caso Astesiano y decir que estamos frente a un gran caso de corrupción. He escuchado a Fernando Pereira hablar del caso de corrupción más importante desde la restauración democrática, cuando lo que ha habido es una persona que no ocupaba un cargo político, que no era un dirigente político, que no ocupaba un cargo de particular confianza, sino que era alguien que cumplía un rol de seguridad de presidencia, bueno, que había montado una banda criminal o que se había sumado, Él se perdón, a había una sumado, claro, sí, sí. ya Él existente. no es digamos, el líder de una banda o que montó. Él aparece en 2017 en esa Claro, organización que proviene del 2013 y que se acelera en el 2014. Incluso el escribano Álvaro Fernández, quien llevaba adelante las certificaciones notariales, incluso con título inhabilitado en el 2015, a otro tema a investigar, no sé si lo estaría investigando la fiscal, porque un escribano inhabilitado certificando documentación, creo que esos actos son nulos, ¿no? O sea que hay muchos certificados como que son ciudadanos uruguayos por un escribano que estaba inhabilitado por no hacer los aportes notariales. También condenado, ¿no? Este escribano, que dio testimonio en la causa y bueno, pasa en calidad de indagado y queda condenado por la causa. Se habla de una organización desde el 2013 en adelante con más de 10.000 tramitaciones y documentaciones realizadas. Y aparece Astesiano en el 2017. Ahí aparece Astesiano, en el 2017. Y claro, Astesiano, que pasa a ser luego el jefe de custodios del presidente de la República, investigado por esta causa que, como digo, es mucho más grande que lo de Astesiano, a ver si eso queda claro. Claro que repercute en presidencia porque justo da con el jefe de custodio que estaba involucrado en esta causa criminal que es muchísimo más grande. Esa es la causa fiscal. Es decir, la investigación fiscal no es sobre Astesiano. Astesiano es una ficha más que cae en este tablero de ajedrez, ¿no? Es un peón del tablero. totalmente, pero es interesante abordar el tema de la corrupción, ¿no? Que se nos ha pintado este episodio como un fenomenal, ¿no? Episodio, afer de corrupción del gobierno, ¿no? Instalado en la torre ejecutiva, cuando la investigación derivó en la formalización de Astesiano, de policía, y no hay un solo actor político del gobierno involucrado. No, No hay no. un solo jerarca que participara de las actividades delictivas con Claro. Astesiano. Entonces, no se puede hablar aquí de corrupción política. Corrupción política, que muy bien la recordaba ayer el presidente, fue la que ocurrió en gobiernos anteriores. El único vicepresidente de la República condenado por corrupción fue Raúl Sendero. Sí. El único ministro de Economía de la historia del país condenado también por un acto de corrupción fue en el gobierno del Frente Amplio, recordemos. El único presidente del Banco República en la historia condenado por corrupción fue en el gobierno del Frente Amplio. Y eso que han habido 185 años de gobierno, la gran mayoría del Partido Colorado, y el Frente Amplio ha gobernado solo 15 años. Buah, salió la bandera, tenía que salir, salió la bandera, tenía que sacar la bandera. Está bien. Pero sin embargo, pese a haber gobernado 15 años, que es una ínfima parte en la dimensión histórica, tienen el récord de tener el único ministro de Economía condenado por corrupción, el único vicepresidente condenado por corrupción y el único presidente del Banco de la República. Eso sí es corrupción. Y lo interesante, Rubén, es analizar, porque corrupción puede haber en cualquier gobierno. Nadie está libre de que aparezca una persona Por que se supuesto. desvíe del camino de la honestidad que debe ser el que debe exhibir todo funcionario y jerarca público. El tema es cómo reaccionan los partidos ante estos hechos, cómo reaccionan los gobiernos. Claro. ¿Qué hizo el Frente Amplio cuando se formalizó
o se procesó en aquel entonces, porque no existía el nuevo código, a Fernando Lorenzo. Recordamos, ¿no? Fue por el episodio de la bala a López Mena. Bueno, el Frente Amplio hizo una caravana de apoyo a Fernando Lorenzo. No se le aplicó una sanción, no se lo pasó a un comité de ética y conducta política. Se le hizo caravana de apoyo a la Costa de Oro, Sí, organizado por toda la militancia frentista. ¿Qué pasó con Caloya? Recordemos, por el mismo hecho, ¿no? Por ese aval trucho a López Mena para que se presente el caballero de la derecha al remate de los aviones de Pluna. Bueno, en que un es un remate episodio, trucho, además, también, ¿no? el Un remate remate público. trucho, bueno, una vergüenza. Bueno, a Fernando Caloya, eh, después de formalizado, de procesado, se lo designó en otro cargo. Se lo designó como presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Cuando se confirmó la condena, tuvo que renunciar. Claro, Pero ese fue el gesto del Frente Amplio, o sea, premiarlo a alguien que había sido condenado por corrupción. ¿Qué pasó con Placeres? Recordemos el caso del diputado Placeres, que salió ovacionado de la Cámara de Diputados, por las barras y por la bancada del Frente Amplio, ovacionado de pie, cuando tuvo que renunciar cuando había un pedido fiscal por un delito de conjunción de interés personal con interés público por exacto. haber sido quien intercedió en el préstamo de la empresa en vidrio. Exacto. Entonces, y bueno, y con Sendik, ¿no? Y ¿Cuánto estuvo el claro, Frente Amplio para hacerlo renunciar? Un año y medio estuvieron para sí, hacerlo renunciar y sí. hasta el día de hoy Sendik no tuvo ninguna sanción dentro del Frente Amplio, Ahora ¿no? tiene un reclamo del Estado de $1 millón por las tarjetas Pero corporativas, que es una causa menor respecto a lo otro, ¿no? lo que quiero significar, Rubén, es que el Frente Amplio, frente a la corrupción de funcionarios políticos, eh, no ha actuado con rigor, No, es no el ha partido más actuado con grande de la decoro, corrupción. ha cobijado esas actitudes, las ha premiado esas Claro. actitudes. Entonces, no tiene ninguna autoridad para batirse el parche con esos temas. El gobierno ha actuado, en este caso, dando toda la garantía, dando toda la información, y bueno, y es un Sí. error del presidente, como ayer lo admitió y lo ha admitido todos estos años. Que lo comentamos contigo, ¿te acordás? El error parte de seguir con estos custodios que esto también está bueno decirlo. Este sistema de custodios que está todo direccionado para que provengan de la actividad civil, privada y no del Estado, fue un montaje creado en un decreto del 2006 por el doctor Tabaré Vázquez. Y ese montaje creado obedecía a sus características de gobierno, a las características que Tabaré Vázquez le imprimía políticamente a sus formas de gobierno. ¿Y cuáles eran? Eran, por un lado, la profesionalidad metódica de lo que él quería hacer, la eficiencia a la que condujera esa profesionalidad metódica, el silencio, el poco hablar, que sean parcos sus, digamos, entre comillas, súbditos o sus subordinados, y de ese modo trazaba su gobierno, que sabemos todos que se caracterizó por ser gobiernos, los dos que tuvo, muy herméticos, ¿no? Tabaré Vázquez era prácticamente una especie de monarca que aparecía cada tanto en alguna cadena pautada, libretada por algún gran tema. Y nada más, después no se lo veía. Bueno, esos custodios estaban hechos a la medida de Tabaré Vázquez, quien había recibido amenazas de muerte, quien había instalado eso en su última periodo de la Intendencia de Montevideo y traslada ese formato a presidencia. Eso quedó, eso sacó el viejo régimen legal de la Casa Militar con Gendarmería. Yo creo que ahí está el error, se tendría que haber vuelto. Obviamente no podía hacerlo enseguida, no iba a asumir presidencia y ya en 3 días iba a desmontar eso. Pero de pronto en el trámite de ese año, además un año muy tranquilo por la pandemia, muy quieto, se tendría que haber desmontado eso con plena justificación legal y haber vuelto al viejo y querido régimen, si vos querés, de Gendarmería y desde el Ministerio de Defensa, como corresponde, brindarle custodios al presidente, ¿no? Brindarle esa Gendarmería de protección, que es un tema de seguridad nacional, además, ¿no? Que es con natural a los cometidos del Estado a través del Ministerio de Defensa. No sé qué te parece, pero creo que ahí está el error. Es un error más bien de disposición institucional. Eso
tiene su justificación en una especie de paranoia que fundamentalmente tenía Jorge Vázquez vinculada a los temas de seguridad. Ah, Pero yo creo que hay que volver a ese esquema, o sea, que la seguridad presidencial sean funcionarios policiales. claro, Eh, Porque hemos tenido, no solo con el caso Astesiano, una mala experiencia. El ministro Heber, cuando concurrió al Senado, en oportunidad de una interpelación, exhibió también los antecedentes de muchos de los custodios de Mujica y Tabaré Vázquez, ¿no? Eh, Antecedentes por delitos graves, incluso por homicidio. exacto. De modo que creo que hay que evaluar volver al viejo sistema de custodia presidencial. Sin duda, sin duda. Y una vez más, Felipe, yo lo que veo es que la prensa de izquierda todo lo ceja para este lado y se deja todo lo otro que es muy importante, que es lo fundamental. La gran causa de esta investigación, lo que involucra todo esto es muchísimo más grande, grave, tiene que ver con organizaciones criminales, tiene que ver con una red organizativa vinculada al espionaje internacional, al narcoterrorismo, a un negocio también millonario, porque cobraban $20.000 promedio por cada trámite que se realizaba. Hay funcionarios rusos ya también que están condenados, están presos, como el caso de Alexei Silvaev, está también Karpov y otros, son rusos todos, siempre está vinculado a rusos, que tramitaban todo esto en esa Secretaría Privada de Mujica. Tema causal ahí. Pero quiero cerrar la nota diciendo que hace unos días atrás Mujica, el propio Mujica, dio un mensaje político a través de la prensa. Y el mensaje consiste en lo siguiente. No le den más por la cabeza al presidente de la República porque ya confesó su error. Es una cuestión humana, digamos así, o sea, minimiza un poco el tema, apaña al presidente ahí y dice que además el presidente de la República fue reconocido por organismos internacionales por esta transparencia. Hasta ahí todo muy bien. Pero luego dice, cuando se está en guerra, dice Mujica, cuando se está en una guerra, solo hay dos maneras de vencer al enemigo. Una es aplastándolo totalmente y la otra es llegando a una negociación, a un pacto. Yo creo que el mensaje es claro. Muchos dirán, bueno, lo dijo en términos metafóricos, habla de guerra en el sentido de que hay una disputa política, una contienda política con la fuerza de gobierno. Estamos hablando de un exguerrillero, estamos hablando de un terrorista contra el Estado uruguayo, estamos hablando de una persona que atentó contra las instituciones democráticas pretendiendo una revolución armada. Estamos hablando de una persona que fue muy violenta y que habla en términos de guerra. Y creo yo que ahí hay un mensaje claro de Mujica, muy comprometido con toda esta causa, muy comprometido, y parece ser que eso generó una presión muy fuerte hacia Fiscalía, y hoy vemos como resultancia de todo ello una fiscal que pide licencia porque no aguanta más la presión que está recibiendo. Vamos a ver cómo sigue esta película en 15 días, si vuelve la fiscal Fossati a esta causa o no. Y creo que ahí hay un signo claro también, una señal clara de todo el sistema, ¿no? De decir, de los operadores judiciales, del sistema ya de justicia uruguayo, vinculado al sistema político, porque hay un mensaje claro que hay que saber analizar de parte de José Mujica. Creo yo que salió a enfriar la cancha porque a él le conviene. Sí, claramente, Mujica no da ningún paso en falso, ¿no? Claro, Si hay algo hay que reconocerle su astucia política. claro. Pero bueno, veremos cómo sigue. Yo creo que otra evaluación que hace Mujica es que la gente no es tonta, ¿no? Advierte que puede llegar a ser un boomerang para el propio Frente Amplio. Encarnizarse tanto con este asunto, Claro, ¿no? Hacer un tsunami en un vaso de agua sobre el tema astesiano, sembrar su crítica política en torno a este tema. Yo creo que eso Mujica lo evalúa. sí, El Frente Amplio se ha transformado en este último tiempo, fundamentalmente desde que Fernando Pereira asumió la presidencia, en una fuerza destructiva, porque todos los días está criticando alguna cuestión que propone el gobierno, hasta critica que se rebajen los impuestos, ¿no? Entonces, Mujica advierte que eso no cae bien a esta gente, porque hay que ser oposición y está bien que se sea oposición, que se critique, que se señale lo que se está haciendo mal, pero hay que proponer alguna cosa, hay que tener algún planteo propositivo. Y claramente el Frente Amplio no lo tiene, no se escucha a nadie proponiendo nada para tratar de mejorar algunos de los temas que tiene el sí. país por delante. Y justo desde una fuerza política que fue la que nos castigó tanto
con lo impositivo y que encareció tanto el país y que fue una de las grandes causas por las cuales perdieron el gobierno, ¿no? Es decir, fue el gobierno que creó impuestos, un montón de impuestos, que metió un montón de trámites regulatorios, o sea, hizo un Estado muy pesado para toda la actividad productiva, y hoy hablan ellos de que es insuficiente lo que el gobierno hace cuando, ayer lo dábamos en un análisis económico, los logros económicos del gobierno son indudables, eso no se puede dudar. Es decir, Sí, claro. por ejemplo, tomando en cuenta, Felipe, que este gobierno no incrementa la presión fiscal en estos 3 años. O sea, la presión fiscal quiere decir que no se crean impuestos nuevos, que no se traslada ninguna presión del Estado hacia la actividad productiva respecto al Producto Bruto Interno. Ese Producto Bruto Interno sigue teniendo una presión fiscal, es decir, el Estado le saca un 26, tanto por ciento a la producción neta de riqueza, de bienes y servicios. Y eso se quedó ahí. ¿Por qué? Porque este gobierno no trajo ningún impuesto nuevo y tampoco aumentó la tasa de algún impuesto, sino que por el contrario, ahora dos impuestos tienen, popularmente hablando, una rebaja, se sube el mínimo no imponible del IRPF y también del IAS. Muchos dicen, y sale frente a decir, es un mínimo. No importa, un peso de menos es un peso menos, no es un peso más. 50 pesos menos son 50 pesos menos. Es decir, tiende a rebajar impuestos, no puso un impuesto, cumplió este gobierno con lo que dijo cuando asumió este gobierno. ¿Te acordás, Felipe, que le criticaban, hasta economistas decían, ¿cómo va a ser? ¿Por qué? Y cierro el comentario. ¿Por qué? Porque Uruguay estaba en una economía de guerra con un déficit fiscal del 5,1%, una tasa de desempleo del 10,5% y un proceso inflacionario que iba a superar el 10% y según Alfi se iba a llegar a un promedio interanual del 13,5% de inflación. Es decir, estás hablando de una economía que requiere ajuste fiscal, requiere ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal se da por dos vías, o achicar los gastos del Estado o poner más impuestos, o las dos cosas a la vez. Y este gobierno no puso más impuestos, sino que está rebajando impuestos. Y a la prueba está que los combustibles, incluso con la metodología nueva, bajaron, no aumentan los combustibles tampoco, la luz y el agua no aumentan, el gas al 50%, el de la garrafa, por ejemplo. Y así sucesivamente podemos ir revisando que el Estado uruguayo mejora en 5 puntos el PBI, redistribuyendo los recursos, no incorporando a través de impuestos más recursos para el Estado, sino que con los mismos recursos, racionalizándolos a través de una regla fiscal, Uruguay tiene mejor rendimiento económico. Eso es clarísimo. Y están instalando una mentira permanente de que este gobierno está desorientado a nivel económico, que está desorientado a nivel tributario, como dijo Carolina Cose, que habría que preguntarle cuál es la orientación tributaria de ella en la Intendencia de Montevideo, y que este gobierno está generando hambre y desempleo. Bueno, eso es permanente, como tú decís, es destructivo todo el tiempo, ¿no? La retórica política, el mensaje del Frente Amplio. Terrible, terrible. Vino bien, Felipe, repasar esto, creo yo, todo esto en su conjunto, y me permitiste repasar lo que ayer planteé en esa editorial, que son los logros económicos del Estado, que hay que volver a ese tema. Y creo que punto por punto, la regla fiscal sería bueno conversarla contigo. ¿Qué significa que la gente entienda qué es eso? Porque eso da pautas claras y da una disciplina fiscal, y no como antes que la atamos con alambre y seguimos tirando recursos. ¿Y qué presidente hubo, Felipe, cerrando la nota, del Frente Amplio que diera discursos ante la Asamblea General con motivo de una rendición de cuentas? No hay antecedente, más allá del padre del actual presidente. Lo que me parece muy bien, ¿no? Porque eh, en gobiernos anteriores había presidentes que no hablaban, presidentes que no aceptaban notas duras, como la que ayer tuvo el presidente con Blanca Rodríguez, que no hablaban con la prensa, que desaparecían, Mm, que no iban al Parlamento. Entonces, a mm. mí me parece que la transparencia de este gobierno es otra de las cosas a ser destacada. Felipe, y queda conversar contigo, por supuesto, tenemos todo el año, Dios mediante, para conversar actividades legislativas que se vienen, ¿no? Ya emprendieron la actividad legislativa. Totalmente. Y bueno, y la transformación educativa, que ayer tuvo un punto importante con el inicio de cursos, que hoy prosigue también con el inicio de otros ciclos, y la puesta en marcha de la transformación curricular, ¿no? Que va a significar realmente un cambio significativo en la educación del país, y que bueno, y que sigue siendo combatida por los mismos de siempre, los que se niegan al cambio, los que se niegan al progreso, que ayer tuvieron la original idea de hacer un paro el primer día de clase,
que afortunadamente tuvo un bajísimo acatamiento, ¿no? Ayer fue una fiesta de Sí. todos los estudiantes, de todas las familias, y bueno, y pudimos iniciar un año lectivo cargado de enorme esperanza de empezar a cambiar el sistema educativo largamente postergado en estos últimos años. Y a intentar formar una mejor ciudadanía desde esas bases educativas de la enseñanza. Felipe, te agradezco un montón y vamos a seguir conversando todo esto. Bueno, vamos a ir para esos temas, ¿no? Evidentemente. Un abrazo grande, Rubén, saludo a toda la audiencia y bueno, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchísimas gracias, Felipe, por estar con nosotros. Felipe Esquipani, el doctor Felipe Esquipani, diputado por el Partido Colorado, columnista ya de la casa, desde los inicios de este programa, a quien agradecemos un montón su presencia y su calificación en sus comentarios, por supuesto, vinculados a la actividad política del país. Nos vamos a una pausa, Damián, y recibimos a otro diputado, en este caso por el Partido Nacional, el diputado Gabriel Gianoli. Quédate ahí.